Hoy vamos a entrar en un tema que lo teníamos prometido de hace tiempo, sobre un ciclo sobre las religiones. Y vamos a estudiar las tres religiones monoteístas más importantes: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Para empezar, vamos a ver un poco de historia de las religiones, cómo se generaron, la importancia que tienen, la necesidad de las religiones, o sea, en definitiva, la filosofía de las religiones. El estudio que vamos a hacer nosotros va a ser absolutamente, digamos que académico, o sea, racional y lógico, porque no vamos a entrar en el camino del sentimiento, de la pasión, o sea, el camino de la fe. El camino de la fe lo vamos a dejar de lado. Hoy contamos con el profesor Miguel Pastorino, que es un especialista en filosofía de las religiones, que nos dará una introducción a los efectos de encarar el tema hacia el futuro. No vamos a presentarlo a Pastorino porque ya todos lo conocen, ya hemos puesto su currículum y ya hemos visto varios videos del profesor en YouTube. O sea que desde ya empezamos el tema. Pastorino, adelante. Muy bien, bueno, muchas gracias. No sé, voy a ver si puedo compartir pantalla para mostrarles algo, a ver si puedo. No, el anfitrión me tiene que habilitar. Sí, pero mientras tanto, igual voy aclarando alguna cosita. Que en realidad lo que voy a hacer, la primera parte es un poco más dura, pero es que en realidad eso sobre cómo se estudia el fenómeno religioso. Porque un poco por lo que Jorge recién decía, o sea, ¿desde dónde lo podemos abordar? O sea, porque hay muchos lugares desde donde abordarlo, ¿sí? Y las disciplinas que estudian la religión han cambiado muchísimo, ¿sí? Entonces, ahí tengo. Este señor, capaz que alguno lo conoce, Mircea Eliade, es un rumano historiador que falleció en el 1986 y fue un hombre que cambió el estudio de las religiones, porque sus trabajos de historia de las religiones, que son monumentales, todavía hoy se pueden comprar, se llaman Historia de las Religiones, 3 tomos grandes y después hay anexos, convirtió la historia de las religiones en una nueva disciplina, porque se acercó a la religión desde un lugar nuevo, desde un método filosófico que se llama fenomenología, que ahora voy a explicar en qué consiste, que es abordar la religión desde un lugar nuevo. Pero la historia de las religiones es algo de lo que nosotros podemos llamar las ciencias de la religión. O sea, las ciencias de la religión, que en Uruguay brillan por su ausencia, porque en general en el Uruguay se ha confundido laicidad con laicismo, se ha confundido que el Estado no enseñe o no adoctrine con que ignore la religión, con que se desconozca, con que nos enseñe historia de las religiones en la educación pública, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay una confusión entre lo que es adoctrinar y otra cosa es enseñar de qué va esto, ¿no? Para entender el Islam, estudiar la historia del Islam. Bueno, entonces, ¿cuáles son las principales disciplinas? La historia de las religiones es la más importante. ¿Por qué? Porque la historia es la que aporta el dato, la que aporta la fuente, digamos, de acceso a lo que ha sido históricamente el desarrollo de las religiones en todas sus formas bien variadas, en todas las culturas. Y la historia de las religiones rompe un gran mito, que es que en el fondo todas las religiones son iguales, lo cual es falso. O sea, en el fondo todas las religiones son bien distintas. En realidad, hay muchas cosas que las religiones tienen en común. Por ejemplo, tienen algunos elementos éticos en común. Por ejemplo, la llamada regla de oro, del amor al prójimo, que aparece en Confucio siglos antes de Cristo, aparece en el Evangelio, aparece en el judaísmo, aparece en el budismo. Bueno, hay algunos elementos como de una ética universal, el mandato de no matar, pero eso son cosas comunes. ¿Se fue? No, lo que pasa es que me silenció el anfitrión cuando silenció a todos. Fue eso. Pero ya está arreglado. Cuando uno aborda la religión a fondo, se da cuenta que en su cosmovisión, su visión del ser humano, sus creencias son bien distintas unas de otras. Por eso el principio de que en el fondo todas son iguales es un prejuicio que desconoce la realidad concreta. Y de hecho, un peligro muchas veces es universalizar. Es decir, yo conozco una religión
le critico ciertos aspectos y los aplico a todas las demás. O me encanta esto de la religión y creo que están todas las religiones. Por ejemplo, no todas las religiones tienen una idea de creación del universo, no todas. Entonces, hay gente que dice, la religión es absurda porque ¿cómo van a suponer que Dios creó el mundo? Bueno, para empezar, no todas las religiones hablan de una creación, con lo cual ya no se aplica a todas. Esto como un ejemplo. Entonces, la historia de las religiones es una disciplina de las que tiene que ser de base de todas las demás. Después está la sociología de la religión, que es la que ya conocemos como ciencia social, pero que tiene como objeto de estudio los fenómenos religiosos y los estudia como fenómenos sociales, pero los estudia de manera específica. La psicología de la religión, que estudia las conductas de la vivencia religiosa, las experiencias religiosas, las conversiones, las patologías que pueden darse dentro de lo religioso, los beneficios para la salud mental que se pueden dar en el ámbito religioso, y hay muchas investigaciones. También en Uruguay no hay carrera en psicología de la religión, en otros países sí. O sea, que alguien pueda doctorarse en psicología de la religión. La antropología de la religión sí, en la UDELAR hay. Hay antropólogos, es la única disciplina en la que hay varios académicos de UDELAR que han hecho trabajos sobre religión, chamanismo, pentecostales, umbanda, y hay investigaciones muy interesantes. Pero bueno, es una mirada desde la antropología. Luego estaría la fenomenología de la religión, que fue un poco una disciplina nueva, que tiene menos de un siglo, y que trata de abordar la religión desprejuiciadamente, es decir, tratar de entender a la religión desde sí misma, no lo que yo quiero encontrar ahí, sino dejar que la religión se manifieste y se diga a sí misma y tratar de describir sin juicios de valor qué es lo que hay ahí, qué es lo que creen, cómo sienten, y hacer un estudio descriptivo del fenómeno religioso sin querer aplicarle categorías políticas, económicas y demás. Luego está la filosofía de la religión, que es a la que yo me dedico. La filosofía de la religión nace con Kant en el siglo XVIII, porque hasta la Edad Media no existía la filosofía de la religión, propiamente existía lo que se llamaba la teodicea o la teología natural, que era tratar de llegar a las cuestiones religiosas por la sola razón. Es decir, que yo pudiera llegar con lógica y con razonamientos lógicos a explicar la existencia de Dios, por qué existe el mal, los grandes problemas metafísicos. Y acá, desde los antiguos filósofos griegos, como Platón, que habló de teología, aunque era otros dioses, hasta la Edad Media con San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Buenaventura, los filósofos árabes. Es decir, con el uso de la razón, sin necesidad de mediar la fe, se puede alcanzar a las, digamos, a las doctrinas religiosas. Y ahí está todo el tema de la relación entre fe y razón. O sea, como que la filosofía de la religión, si quiere estudiar la antigüedad, va en esta línea, porque ese era el problema. En la modernidad, como el ser humano se centra, la modernidad es antropocéntrica, lo que importa es la persona, entonces no interesa tanto si hay Dios o no, porque Kant dirá, los temas metafísicos no los podemos demostrar nunca, y Kant rompe el tema, y dice, yo no puedo llegar hasta ahí con la ciencia, entonces tengo que renunciar a eso. En todo caso podré creer por la fe, pero lo que sí puedo es estudiar lo que le pasa al ser humano, es decir, nace la filosofía de la religión como el estudio de la religión como un fenómeno humano, es decir, qué es lo que le pasa al creyente. O sea, acá el problema no es Dios, sino el ser humano. Y voy a poner un ejemplo básico para entender esto. Dos filósofos de épocas distintas, como fue San Agustín de Hipona o Feuerbach, un discípulo de la izquierda hegeliana, que usan el mismo argumento racional para decir que Dios existe y para decir que Dios no existe. Por lo cual ninguno de los dos demuestra nada, pero son convincentes los argumentos. Por ejemplo, ¿qué dice Feuerbach? Peleándose contra Hegel, este hombre es del siglo XIX, lo que va a decir Feuerbach, que es algo que mucha gente dice y no sabe que lo dijo él. Feuerbach dice, en realidad Dios es una proyección que hace el hombre de sí mismo, se hace como una especie de hombre ideal y lo proyecta en un más allá, y entonces Dios en realidad es todo lo que el hombre aspira, el amor perfecto, la felicidad perfecta, la vida perfecta, y lo deposita en un más allá, y eso es la idea de Dios. Por lo tanto, dice Feuerbach, es obvio que Dios no existe, porque es una proyección de la necesidad que tiene el ser humano de idealizarse a sí mismo. Y ese es el padre del ateísmo que va a influir en Nietzsche,
en Marx. Marx era discípulo de Feuerbach. Casi todo el ateísmo marxista es una herencia de los textos de Feuerbach. El ateísmo de Sigmund Freud, del psicoanálisis, de Dios como proyección. Y más tiempo más tarde el ateísmo de Sartre. O sea, Feuerbach es menos conocido, pero es la matriz de todo el ateísmo humanista del siglo XX. Entonces Feuerbach, y yo me encuentro con chicos que a veces dicen, bueno, pero eso de Dios y demás, eso es porque la gente necesita creer en algo. Bárbaro. Vamos a San Agustín, siglo IV de nuestra era. Y San Agustín, ¿qué dice? El ser humano es un ser finito que tiene sed de infinito. Es un ser insaciable, es un ser contradictorio. Espera lo que no encuentra, anhela lo que no lo colma. Es decir, el ser humano es un ser insatisfecho, el único animal que camina por este mundo buscando una plenitud que no alcanza en esta vida. Por lo tanto, para San Agustín es obvio que el ser humano tiene sed de infinito porque existe. O sea, tengo hambre de Dios porque hay Dios. Tengo sed de Él porque hay algo más allá que colmará esta sed. Ahora bien, dirá la filosofía moderna de la religión. Tanto San Agustín como Feuerbach están hablando de lo que le pasa al ser humano. Vos podés tener necesidad de creer en Dios y que Dios no exista. Y vos podés decir que la gente tiene necesidad de creer en Dios y sin embargo Dios existir igual, tengan necesidad o no tengan, porque es un problema metafísico. O sea, que exista Dios o no es una cuestión que se pueda evidenciar. En todo caso se puede pensar, se puede creer, se puede razonar, pero no es algo que pueda llevar a un laboratorio. Bien, entonces el tema con Dios se discute a nivel racional, la existencia de Dios. En la filosofía de la religión, hasta hoy, filósofos ateos y filósofos teístas pueden discutir hasta el infinito. ¿Con qué te vas a quedar? Con lo que te convenza más racionalmente. Digo, salvo que medie la fe, ¿no? Donde la persona dice yo, además de entender que va por acá, además creo. Bueno, eso es otro camino también. Y a veces se dan juntos. Porque también el ateo tiene fe de que Dios no existe. O sea, de que no hay Dios, ¿no? O sea, también necesita un acto de fe, de algo que no puede comprobar. O sea, que en realidad los dos tienen que tener que argumentar sobre algo que es un misterio insondable. Y después está la teología, que la teología es una disciplina que surge dentro del... Bueno, en realidad surgen los griegos, porque Platón no usa el término, pero la teología que conocemos hoy surge dentro del cristianismo, y como los filósofos cristianos, los primeros cristianos eran ávidos a la filosofía, generaron una síntesis entre el pensamiento filosófico griego y el pensamiento hebreo bíblico, y entonces generaron una síntesis racional de especular racionalmente a partir de lo que creo en la fe, para tratar de poder dar razón de esas creencias con argumentos racionales y a través de la razón tratar de entender mejor aquello que creo. Y así nace una disciplina que llega hasta hoy, en la que hay facultades, doctorados y personas que se dedican a estudiar lenguas semíticas y que se dedican estrictamente al estudio de las fuentes del cristianismo. Bien, perdonen por este comienzo así un poco pesado, pero es como para hacer un mapa y ubicarnos un poco en las disciplinas. Bien, ahora, luego dicho esto, me interesa comentarles que uno de los temas que tenemos en general es que hay una gran diversidad para interpretar el fenómeno religioso, sobre todo en el mundo moderno. Moderno me refiero del siglo XVIII, XVI para adelante. ¿Cómo se ha visto la religión? En general de modo reduccionista. ¿Qué quiere decir reduccionista? Algo que decía el neurólogo y psiquiatra judío austríaco, Viktor Frankl, decía, cuando alguien dice no somos nada más que, es un reduccionista. Él lo decía como médico. Si me dicen que yo no soy nada más que mi cerebro, en realidad soy mucho más que mi cerebro. Pero cuando alguien te dice fascinadamente, no somos nada más que esto, está reduciendo la realidad a una parte. Y eso es un reduccionismo. ¿Qué suele pasar con la religión en nuestra sociedad contemporánea? Que en general hay visiones reduccionistas. Es decir, la religión es esto y nada más que esto. Por ejemplo, yo hice una fuerte crítica, que les puedo pasar el artículo, capaz que lo tienen, pero a la obra de Harari, porque las cosas que dice sobre la religión son tremendamente reduccionistas y además ignora muchas cosas o adrede porque su ideología pretende denostar todo el tiempo
Les digo un ejemplo. Dice, ¿qué aportaron el Islam, el cristianismo y el judaísmo como religión en el siglo XX a la ciencia? Nada, dice. Y vos decís, bueno, mirá, científicos musulmanes te puedo traer una lista, judíos ni te cuento. El padre del Big Bang era un cura, el astrofísico, el padre Georges Lemaitre. Es decir, la lista de científicos religiosos del siglo XX es aplastante, en astronomía, en física cuántica. Es decir, entonces, ¿por qué? Porque parte de un prejuicio de que la religión es igual a ignorancia. Y eso está en toda la obra sistemático, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque hay una operación reduccionista de la religión a oscurantismo, a un prejuicio que es ideológico. Que nos viene de la Ilustración francesa, pero bueno, eso es otro tema. La visión racionalista, ¿qué hace con la religión? Bueno, la considera un mero producto cultural, dador de sentido, lo reduce a una ética, esto es muy común. Bueno, la religión en realidad es moral, son valores. No se considera la dimensión espiritual del ser humano, ni se toman en cuenta las cuestiones metafísicas que plantea la religión, que algunos físicos hoy la están tomando en cuenta, incluso del hinduismo, por ejemplo. O la idea del Tao, en el taoísmo, la están releyendo algunos físicos teóricos como planteos interesantes. ¿Por qué digo que no toma en cuenta las cuestiones metafísicas? Porque en realidad las cuestiones metafísicas siempre estuvieron presentes incluso en la historia de la ciencia. Por ejemplo, Newton y Galileo, porque eran cristianos, para hacer ciencia, física moderna o la mecánica de Newton, de Galileo, parten de un presupuesto que es de fe. ¿Cuál? Que el mundo está ordenado matemáticamente por un Dios que es racional. Eso es un punto de partida de la fe judeocristiana. ¿De dónde lo sacaste eso? De la Biblia. Por lo tanto, como partís de ese presupuesto, querés investigar el universo para desentrañar ese conocimiento que matemáticamente fue puesto ahí por alguien que lo ordenó. No es un caos, o eso era lo que ellos creían. Quiere decir que muchas veces, o muchísimas veces, la ciencia se desarrolla a partir de principios que no son demostrables, pero que son puntos de partida metafísicos. Y las religiones los han tenido siempre. Por eso a veces la visión racionalista termina diciendo verdades sobre la religión, pero no todo. La visión positivista y evolucionista nos viene del siglo XIX, Augusto Comte, el padre de la sociología, que él pensaba que la religión era un estadio primitivo de la humanidad y que la ciencia nos iba a llevar a un desarrollo que dejara la religión en el ropero, ¿no? De adorno. Porque pensaba la religión como una ciencia primitiva. El problema es que Comte no entendió que la religión responde a preguntas que no son de la ciencia, y viceversa. Es decir, la religión no puede cumplir el lugar de la ciencia, y la ciencia no puede cumplir el lugar de la religión, porque la religión responde a preguntas por el sentido de la vida, del cosmos, de la existencia, y la ciencia no responde a esas preguntas porque no son preguntas científicas. En todo caso, no van a tener ninguna respuesta. Y a su vez, la religión no puede ponerse de espaldas a la ciencia, como hicieron los fundamentalistas evangélicos en Estados Unidos, negando la teoría de la evolución. Bueno, eso genera conflicto, pero tiene que ver con una visión equivocada de la ciencia o de la religión. Y entonces se ve como de un modo peyorativo, ¿no? Y bueno, lo que no, esto fue muy fuerte en la primera mitad del siglo XX, con el positivismo, decir, bueno, todo lo que no se puede pasar por el laboratorio no existe. Bueno, hoy estamos del otro lado con esto, hoy hay un problema, hoy hay gente que cree que la Tierra es plana, o sea, hoy, no sé, hoy estamos como en otra crisis del conocimiento distinta de la de principios del siglo XX, ¿no? Después hay otra que es la visión funcional, que es la de Habermas, y muchos sociólogos, donde la religión se la mira, en Uruguay eso es muy común, en su función social, económica y política. O sea, la religión en lo que le es propio no interesa, porque como se niega esa realidad, no se la quiere ver, la religión en realidad es un consuelo para, bueno, esa es la visión de Marx, ¿no? Es decir, es un consuelo para poder evadir el sufrimiento y la angustia de la injusticia. Es decir, bueno, tiene una función la religión, pero nada más que eso. Después está la visión comparativista, que fue la que critiqué al principio, que se busca como la esencia, como algo común a todas las religiones, que si las estudias a fondo no lo vas a encontrar. Y después está la visión fenomenológica, que fue la que yo recién les compartí, y la visión teológica, que es la que hacen las iglesias, que en general es que se llama una visión apologética, que es hacer apología a la propia religión comparándose con las otras. En general siempre es criticando a las otras, ¿no? En general esa literatura es un modo
de que a muchas religiones les interesa estudiar las otras, pero para ver en qué están equivocados o en qué estamos en contra, digamos, ¿no? Ese es un tipo de lectura. Bien. Bueno, esto así como un modo apretado de introducción, porque es un tema grande que se puede desarrollar mucho más. Y cuando uno habla de la religión, es decir, la religión ciertamente es un hecho cultural. Otro tema es la cuestión de Dios en la filosofía, eso es otro problema. Pero fíjense que las vivencias de la religión y las ideas que hay de Dios que tiene el ser humano configuran de modo muy diverso el modo de vivir la religión. Decía incluso Durkheim, uno de los padres de la sociología, que si uno quiere saber qué le pasa a la sociedad, tiene que mirar la religión. Porque la religión, lo que le pasa a la religión es un síntoma de lo que le pasa a la sociedad. Y es muy interesante ver lo que le pasa hoy a las religiones, por ejemplo, ¿no? Cómo se están construyendo modos. El modo que más crece de religión en la actualidad es lo que se llama la religiosidad, la carta, o creyente sin religión. Las personas hoy no tienen aversión a lo espiritual, tienen aversión a las instituciones. Es decir, no me traigas ninguna religión, pero yo creo en algo a mi manera y lo voy construyendo como quien va tomando. Me leo un libro de mística sufi, tengo un Buda, leo la Biblia, pero nadie me va a decir a mí lo que tengo que creer. Esa es la tendencia que más crece en Uruguay, es un 24%, y en el mundo es la que va creciendo. Y esto tiene que ver con un fenómeno que viene de muy atrás. ¿Cuál es ese fenómeno? Que en la modernidad, perdonen que me vaya tan lejos, pero cuando comienza en el Renacimiento, la religión empieza a perder el monopolio, hablando del cristianismo en Europa, porque en lo que sabemos desde ahí, ¿no? Pierde el monopolio de la cosmovisión. Es decir, hay otros saberes, el derecho, la economía, la ética, que se independizan de la religión. Y la religión queda como un kiosco más en la sociedad, que no incide en todos los campos, que progresivamente va perdiendo la influencia social, pero que va quedando recluida como servicio religioso. Es decir, bueno, si vos querés religión, anda a la iglesia. Pero las iglesias perdieron el monopolio. No en todos los países fue igual, pero fueron perdiendo progresivamente el monopolio de la cosmovisión. O sea, hay otras formas de ver el mundo que no son las de la religión. A eso me refiero. Luego, la iglesia en la posmodernidad o en lo que se llama la crisis de la modernidad a pleno siglo XX, lo que pierde es el último monopolio, que es el monopolio de la religión. ¿Por qué? Porque ahora las personas, en una sociedad de mercado y muy individualista, consumen la religión a la carta, como llaman los sociólogos franceses. Para bien o para mal, digamos, es la persona la que decide qué cree, cuándo lo cree y cómo lo cree. Pero este contexto genera un gran relativismo y una gran inseguridad, porque las personas pueden tomar cosas de diversas tradiciones y reinterpretándolas, perdiendo su sentido original y haciendo una nueva síntesis. Eso hace que surjan, a partir de los años 80, movimientos fundamentalistas. Grupos que toman sus textos al pie de la letra y no toleran otra interpretación. Porque cuando hay mucha inseguridad, surgen grupos que necesitan pensar de modo seguro y radical. O sea, una cosa retroalimenta a la otra. Eso es un poco el fenómeno contemporáneo. Y además, las iglesias cristianas, que son bastante racionalistas, porque vivieron en la modernidad, y uno ve que los grandes pastores y grandes teólogos católicos son tipos igual de especulativos que un filósofo contemporáneo ateo. ¿Qué pasó? Se perdió la parte más sensible, emocional, experiencial en la modernidad. Y entonces ahora las religiones que más crecen, como el pentecostalismo en América Latina, son muy emocionales. Y si uno mira la Iglesia Católica es muy racional frente a eso, ¿sí? Frente a ese tipo de cultos. O los protestantes históricos quedan como muy racionales frente a una forma de vivir la fe de modo muy emotivo y muy de lo vivencial. De hecho, hoy las personas valoran la religión por lo que se puede experimentar ahí adentro. De hecho, la gente hoy, o sea, hace 2 siglos te decían, me cambié de religión porque me convencí que la verdad está en la Biblia, o está en el ateísmo, o está en el Islam. Punto. Porque me puse a estudiar. Ahora decís, ¿por qué te cambiaste de religión? No, la verdad que me sentí bárbaro, vos sabés, fui, me impusieron las manos y está espectacular. Y entonces el argumento
no es sobre el contenido, sobre lo que se cree, sino sobre algo terapéutico. Me hace bien. Y eso es un poco la tendencia contemporánea, ¿sí? Eh, cuando uno empieza a ver estas tendencias, también empieza a ver que digamos, las instituciones religiosas empiezan como a preocuparse porque obviamente también pierden legitimidad frente a sus propios fieles. Por ejemplo, en Uruguay, por poner un caso, la Iglesia Católica ha ido perdiendo lo que se llaman los católicos nominales, que son los que se dicen católicos porque tomaron la comunión, pero ni idea tienen de la fe católica, o sea, católico cultural. Entonces, claro, esa gente, como ya hoy no es prestigioso, ya ha ido cayendo, cayendo, cayendo. Era un 70% en los años 70 y hoy estamos en un 38% el número de católicos en Uruguay que se dicen católicos. Pero si rascás a fondo, los católicos practicantes que creen, que leen los documentos de los papas, son un 4% en Montevideo. Es decir, es una minoría cultural, no es una mayoría. El tema es que ahí es la distinción entre el practicante y el que tiene una identidad cultural un poco prestada y que se va ido deteriorando. Los pentecostales y los evangélicos y pentecostales llegan hoy a un 15% en el Uruguay, pero todos son militantes y eso hace la diferencia. En ese sentido pasan a los católicos 3 veces más, a los católicos militantes. ¿Sí? Perdonen la palabra militante, pero es para hacerlo sencillo, ¿no? Porque no es que sean así, pero comprometidos en su fe, digamos. Y después tenemos porcentajes de umbandistas, mínimos, también de presencia del judaísmo, aunque el judaísmo es diverso porque hay judaísmo no religioso, pero bueno, pero en cuanto a lo religioso también es minoritario, el islam también. Y después tenemos movimientos religiosos alternativos, que son los que más crecen, que la gente no los asocia con religión, pero son movimientos religiosos. O sea, centros de Reiki que hablan de la reencarnación y de los chakras, centros de curación con energía que te hablan de los ángeles. O sea, ese tipo de cosas son religiosas. Dicen, no, esto no es religión, esto es terapia. Bueno, sí, pero rasquemos un poquito, es religión. O sea, tiene un sistema de creencias religioso. Que a veces se solapa en un lenguaje de tipo terapéutico o pseudocientífico y confunde. Pero en realidad es un fenómeno religioso, técnicamente hablando. Bien, volviendo para atrás, la cuestión eso es en cuanto a la religión. Ahí hablé un poco de los análisis más sociales de la religión. Después sería el tema filosófico sobre el problema de Dios. Y ahí es súper interesante porque el tema de la idea de Dios, como les decía, configura modos de vivir la religión. Por ejemplo, el ateísmo. ¿Dónde ha crecido el ateísmo más? En Occidente. ¿Dónde? Dentro de la cultura judeocristiana. O sea, difícilmente encontrás pensamiento ateo originado en otras religiones. En general, el ateísmo es un fruto del cristianismo propiamente. Y de hecho, el ateísmo que hay hoy no es un ateísmo militante. Hay algunos en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, sí, son muy divertidos, pero en realidad se pelean con los evangélicos de Estados Unidos que toman la Biblia al pie de la letra y es muy divertido ver las peleas porque es como casi como cuentos de niños, pero desconocen la religión en gran parte. Autores como Richard Dawkins, Sam Harris, en realidad es casi que un poco infantil la crítica que hacen, pero porque en realidad están pensando en un tipo de religión. Y en el Islam fundamentalista radical están pensando. Entonces le pegan solo a eso y generalizan a todo, ¿no? Yo siempre les digo, si el Islam fuera todo fundamentalista, radical y terrorista, son 1.800 millones en el mundo, sería un desastre. O sea, en realidad las víctimas del terrorismo islámico en su mayoría son musulmanes, o sea que ese es otro tema que ustedes después supongo que verán cuando vean Islam, ¿no? Pero ahí hay que ver también la idea de Dios que hay dentro de cada religión. Yo diría que hay como un montón de dioses dentro de cada religión. Y pongo el ejemplo. Marx, de familia judía, pero que conoció el cristianismo protestante, sobre todo calvinista, que sostiene que Dios te predestina a ser rico, pobre, bueno o malo. Eso solo lo enseñó Calvino. El resto del cristianismo no lo cree. El resto de los cristianos creen que Dios te deja libre, incluso para ser ateo, no creer, hacer de tu vida lo que quieras. Puede no gustarle, pero te va a dejar libre. En el calvinismo, la persona está predestinada. Entonces, claro, si vos estás predestinado a ser pobre y no te vas a quejar. Entonces, Marx lo que ve es que la religión es un consuelo
que permite a la persona aceptar su situación de desgracia y no rebelarse. Pero él está pensando en un tipo de Dios y en un tipo de religión. Por ejemplo Nietzsche. O sea, Nietzsche tiene un padre luterano muy rigorista, que muere temprano cuando él es joven, chico, y él se crió con la mamá y unas tías que eran muy religiosas, muy devotas, pero muy poco intelectuales. Eran personas de una fe muy sentimental. Entonces él de grande ridiculizó eso porque le parecía nefasto. Una religión de idiotas, decía Nietzsche, ¿no? De gente sumisa, de gente torpe, ¿no? Y es muy duro él con la religión. ¿Pero por qué? Porque es la religión que conoció. Y entonces Nietzsche arremete contra un cristianismo moralista, contra un cristianismo centrado en el pecado. Y claro, si tengo que elegir entre ser feliz o creer en Dios, que se muera Dios y que viva el hombre. O sea, eso es Nietzsche, ¿no? Entonces, pero en realidad, ¿a qué Dios estoy atacando? A una determinada idea. Lo mismo pasará con Freud, que su padre fue discriminado como judío por los católicos en Viena. Freud tuvo una nana que lo crió, que era católica, que iba a misa, lo llevaba a misa obligado, y encima después les terminó robando dentro de la casa. O sea que la experiencia que Freud tuvo de la religión y de los católicos en particular fue nefasta. Entonces ahí uno empieza a entender que mucha de la carga teórica tiene que ver con determinada experiencia de la religión. No así otros pensadores como Kierkegaard, que era un pensador cristiano y que hace apología del cristianismo contra Hegel, igual que Nietzsche, pero sin embargo a favor de la fe. ¿Por qué? Porque son experiencias distintas, que no se pueden universalizar y que no se aplican a todo fenómeno religioso, de ahí lo complejo, ¿no? Y que uno puede encontrarse incluso dentro de una misma religión gente con una idea de Dios distinta. Les doy un ejemplo. Me pasó de leer un texto de Ratzinger, el papa anterior, Benedicto XVI, que decía, cuando alguien sufre, Dios no quiere ese sufrimiento, pero como nos deja libres y el mundo tiene autonomía, Dios que me ama, como me ama tanto, sufre conmigo mi dolor. Eso es un mensaje católico de un teólogo católico que después fue papa. A los años me encontré con un texto de otro autor, católico también, que decía, cuando nos llegan estos males, tenemos que aceptar que es la voluntad de Dios y que por algo Él nos lo mandó. Entonces, son dos religiones distintas. En una Dios no te manda el mal, te abraza y sufre contigo, y en la otra, bancátela porque la voluntad de Dios es esta. Entonces, ahí vos te encontrás con casi que el panteón romano se queda corto de la cantidad de ideas de Dios que vos podés tener dentro de una propia iglesia. Esto tiene que ver con las experiencias psicológicas, con la formación que cada persona recibió, y otra cosa es la teología oficial. La teología oficial es la doctrina oficial, pero otra cosa es cómo las personas viven esto. Fíjense, por ejemplo, en el budismo. Buda creó una religión agnóstica que no tiene Dios. Por eso los occidentales, que tenemos una matriz cristiana, decimos, no, el budismo es una filosofía, no es religión. ¿Cómo no va a ser religión? Tiene todo para ser una religión, pero no tiene Dios. Entonces nosotros desde el paradigma occidental le decimos, no es religión. Y los budistas se ofenderían porque para ellos lo suyo es la totalidad de la existencia, vida después de la muerte, iluminación. O sea, es un sistema religioso con una filosofía muy profunda. Ahora, fíjese que Buda enseñó que no hay Dios. Buda enseñó a descentrarse de uno mismo y aniquilar el ego. Sin embargo, el budismo mayoritario le hace estatuas a Buda y le rezan a Buda. Buda se revolcaría en la tumba, uno dice, si uno lee sus escritos. Bueno, pero eso pasa en el catolicismo cuando la iglesia enseña que solo Dios es Dios y que la Virgen no es diosa ni tiene poder, pero hay gente que adora a la Virgen María. Pero eso va contra la doctrina de la iglesia católica, pero no importa. Esa es la práctica de la gente, en los hechos, socialmente. Entonces con el budismo pasa lo mismo. Gente que practica el budismo para encontrarse consigo mismo en una especie de meditación egocéntrica y egolátrica, que decís, van en las antípodas de lo que presentó Buda. Entonces, una cosa es la historia de la religión, otra cosa es la teología oficial de esa religión, y otra cosa es el modo concreto, social e histórico en que las personas viven sus creencias religiosas. Por lo cual, lo que me interesa dejar claro, creo que ya está claro, es que no se puede generalizar. ¿Sí? Y de ahí que uno encuentre tanta diversidad y tanta complejidad en el campo religioso. Y la religión como hecho humano es ambiguo.
La religión a lo largo de la historia ha sido generadora de grandes genialidades artísticas, científicas, de caridad, de obras sociales y de justicia imponentes, y ha sido fuente de aberraciones, corrupciones e injusticias devastadoras para la humanidad. O sea que la ambigüedad de la religión es porque es ambigua porque ambiguo es el ser humano. Después, otra cosa es lo que a mí me interesa, que muchas veces es la discusión sobre la relación entre fe y razón. Por ejemplo, hoy Jorge planteaba, bueno, el tema de la fe, ¿no? Como algo distinto de la razón. Siempre eso está claro, que es distinto. Ahora, sin embargo, hay muchas formas distintas de vivir la fe y de entenderla. Por ejemplo, para el catolicismo, la fe tiene que ser racional. Yo no puedo creer nada que me parezca absurdo. O sea, puedo no poder demostrarlo científicamente, pero eso no quiere decir que no sea razonable, lógico y defendible racionalmente. De hecho, la Iglesia Católica condena el fideísmo, que es la idea de que si el fideísta es el que dice, la fe me dice que la pared es blanca, la ciencia me dice que es negra, yo le sigo a la fe. Eso la Iglesia Católica lo considera un error grave, porque San Agustín ya enseñaba que si la fe y la razón se oponen, algo anda mal, porque la verdad es una. Aunque no la conozcamos, la realidad es una. Por lo tanto, yo no puedo llegar a caminos contradictorios que me lleguen al absurdo. En cambio, Lutero, que tuvo un gran conflicto con la filosofía, generó una decisión radical entre fe y razón. Lutero privilegió la fe y despreció la razón. Y después los reformadores protestantes que hicieron filosofía trataron de equilibrar mejor la cosa, pero igual terminaron dejando la fe por un lado y la razón por otro. Y Schleiermacher, que fue un gran teólogo protestante del siglo XIX, que marcó época, aunque es poco conocido, terminó solucionándolo así. La razón va por un lado y la fe es un sentimiento de búsqueda de lo absoluto. Bueno, claro, para el catolicismo eso sería inaceptable. La fe no es un sentimiento porque es un acto intelectual. Yo adhiero a lo que creo examinándolo. Entonces, entre protestantes y católicos hay un fuerte conflicto entre cómo se concibe la fe. Digamos, no es la misma manera de concebirla. Ni les cuento si entramos en las tradiciones judías o si, por ejemplo, entramos en el Islam. Lo mismo. Porque, por ejemplo, para el Islam, como la fe es sometimiento a Dios, no importa entender, lo que importa es obedecer. Entonces la fe es obediencia al Corán. Por eso es muy distinto el modo de entender la fe. Bueno, en el budismo no existe fe en Dios, la fe es más en uno mismo, ¿no? La confianza en mi capacidad de autoliberación interior. Por eso digo que a veces cuando uno dice fe, también está diciendo muchas cosas. Bueno, hablé 43 minutos sin parar, digo para no agobiarlos. De repente, no sé si prefieren, yo puedo seguir, le pongo play y no paro, pero de repente quieren interrumpir con alguna pregunta en el chat, de alguna cosa de las que comenté y quieren que profundice, o como quieran, o como somos pocos pueden abrir un micrófono y preguntarme, como quieran. Bueno, en principio y hasta ahora apabullante, excelente, pero apabullante todo lo que Pastorino ha dicho. A mí me quedó algo que dijo con respecto a la famosa contradicción entre ciencia y religión. Era como aquello de Bas Ferreira que decía falacia de falsa oposición. Bueno, ahora me quedó claro que es una falsa oposición. Eso realmente me aclaró totalmente la duda que tenía entre lo que es fe, de lo que es religión y lo que es ciencia, porque generalmente consideramos que son cuestiones que no se tocan, que van por carriles distintos. Bien. Sí, te agradezco, Jorge, el comentario. Ese es uno de los temas que más estudio, así que no los voy a apabullar mucho, porque es un tema que me apasiona. Y de hecho les puedo mandar un material que armé, que lo hice para jóvenes, pero está hecho para todo público, que es sobre los mitos, sobre el supuesto conflicto entre ciencia y religión. Nosotros somos jóvenes, te aviso. Sí, está bien, por eso, bárbaro. Bueno. Claro, me lo pidieron para adolescentes en el colegio y lo usan los profesores, porque es interesante, porque son temas que me di cuenta que no están en la formación en general. Y tiene una parte más bien histórica, porque el conflicto entre ciencia y religión nace en el siglo XIX, antes nunca hubo conflicto. Más bien lo que hubo siempre fue cooperación.
El conflicto nace de dos cosas: del positivismo científico, que ve en la religión un pensamiento primitivo y oscurantista, Kant. y en los religiosos, que ven en la ciencia un peligro para la fe y se ponen fundamentalistas. Se retroalimentaron mutuamente en el siglo XIX. Pero si uno va a la historia, los grandes hombres y mujeres de ciencia eran personas de profunda fe y no separaban la fe de su ciencia. Porque para Galileo el mundo estaba escrito con leyes que había creado Dios. Y a él como científico le interesaba ir por el lado científico. Él no era un teólogo, lo tenía claro. Y de hecho el conflicto con Galileo, que se ha creado una leyenda sobre el conflicto con Galileo, que hasta he escuchado políticos decir que lo quemaron en la Inquisición, pero eso ¿saben por qué es? Eso es porque Voltaire escribió. Voltaire escribió, Galileo murió en la mazmorra de la Inquisición, eso lo escribió Voltaire y es absurdo, es totalmente falso. Pasa que Voltaire, lo dijo Voltaire, pero Galileo murió en su casa de muerte natural con arresto domiciliario, pobre, porque la iglesia le dio arresto domiciliario. Nunca le puso un dedo encima, pero le metieron arresto domiciliario porque Galileo, en realidad la cosa fue mucho más política y nada de religioso. Galileo estaba vinculado a familias poderosas que lo protegían. Y además Galileo se puso a criticar en un libro a los aristotélicos, que eran las teorías científicas de la época dominantes. Digamos, a la comunidad científica de la época, que eran curas y científicos. Y Galileo escribe una novela donde el personaje que lo representa a él ridiculiza a los que piensan distinto. Entonces los tipos se enojaron mucho y obviamente, porque a Copérnico nadie le dijo nada por la teoría heliocéntrica, y era clérigo también, y no pasó nada. O sea, en realidad el problema con Galileo, ¿por qué es? Es porque Galileo se trancó en defender su teoría y le dijeron que eso no era demostrable, y de hecho no pudo demostrarlo Galileo. Eso se demostró después. Galileo lo tenía pensado teóricamente porque era un genio, era un tipo adelantadísimo, despegado. Pero la comunidad científica de su tiempo le dijo, tiene que abjurar por falsa ciencia, no por ir en contra de la religión. Porque Dios creó el mundo y lo pudo haber creado girando alrededor del Sol o en el centro del universo o picando de arriba para abajo, no es ningún problema. El tema es que él iba contra la mayoría del pensamiento dominante. Y además el Papa había tenido recién lío, porque había estado en el siglo XVI, es Galileo, hacía poco tuvieron el lío con Lutero. Otro lío más, entonces el Papa tenía presión política para que Galileo, musarela y para la casa. Entonces, cuando uno entra a leer las actas del proceso, se da cuenta que el pobre Galileo, que era católico hasta el final, nunca tuvo conflicto con su fe. Tuvo conflicto con la institución. Porque la institución estaba defendiendo un modelo científico de la época. Punto. Y después la iglesia pide perdón siglos después. Pero, ¿y esto por qué lo traigo a colación? Porque en general desde la Ilustración para acá, sobre todo por herencia francesa, se ha construido también un relato que es hijo de la Revolución Francesa, bastante anticlerical, y entonces se cargaron las tintas con leyendas negras e historias que hoy cualquier historiador serio sabe que no son ciertas. Por ejemplo, de la Edad Media. Yo descubrí de grande que los medievales no creían que la Tierra era plana. Ahora hay terraplanistas, ahora parecieron. Pero en la Edad Media, yo aprendí en la escuela, acá yo soy de Montevideo, que en la Edad Media creían que la Tierra era plana, y eso es falso. O sea, San Agustín habla de la redondez de la Tierra en el siglo IV, y de él para adelante, hasta Santo Tomás de Aquino y Nicolás de Cusa, que era astrónomo, todos hablan de la redondez de la Tierra, porque además Aristóteles decía que los planetas eran esferas, y eran todos aristotélicos. O sea que es absurdo lo de la Tierra plana, que es un invento del siglo XIX de una novela inglesa, anticlerical, sobre la vida de Colón, que se difundió en el siglo XX como un libro de historia. Y así todo el mundo creyó que los estúpidos medievales creían que la Tierra era plana. Y la idea de la Edad Media como una época oscura es una construcción histórica de un relato de la modernidad contra el pensamiento cristiano. Eso es porque las universidades del siglo XIII son universidades con grandes intelectuales que a veces ni se estudian. Parece que todos salieron de un tupper con Descartes, Newton, y antes no había nadie pensando. Pero eso es parte de un relato. Entonces, claramente, si uno mira la historia, hay mucha más continuidad en el desarrollo científico y en el desarrollo filosófico y teológico. El conflicto va a llegar más adelante. Igualmente, en la historia de la Iglesia hubo personajes nefastos que trancaron
a personalidades brillantes, por envidia o por lo que fuera, y a veces, cuando se construyen historias, se toman esos casos particulares tipo serie de Netflix. Claro, pero esos fueron casos excepcionales. El continuo de la historia occidental es de un desarrollo científico imparable, en una cultura cristiana. Si la religión fuera contraria a la ciencia, ¿cómo se desarrollaba la ciencia en Europa? Si eran todos judíos y cristianos y hasta musulmanes. Es decir, que los musulmanes medievales eran mucho más cultos que la generación moderna, y eso tiene otras causas. Bueno, Perdón, sí. Perdón, Norma tenía una pregunta relacionada con la fe. Norma. Acá, para que hay unas cosas en el chat. Las iglesias evangelistas de Estados Unidos no creen literalmente en la Biblia. No, no todas. Bueno, Las Claro, ¿puedo? perdón, ¿Puedo? aclaro eso y te dejo, Norma. Las iglesias evangélicas fundamentalistas, la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas no. Y yo Aclaro. tengo, claro, porque digo, a ver, las iglesias bautistas no son fundamentalistas. O sea, las iglesias luteranas, la iglesia presbiteriana no es fundamentalista. O sea, las iglesias evangélicas libres y los nazarenos, no son, los pentecostales, los primeros, los de asambleas de Dios no son fundamentalistas. Ahora, hay una gran carga de iglesias evangélicas fundamentalistas que tuvieron un conflicto en 1910 y en 1925 hubo un juicio donde se prohibió enseñar la teoría de la evolución. Es decir, en Estados Unidos el conflicto está instalado, eso quise decir. Tal vez, Norma, tal vez generalicé. Son un tipo de iglesia evangélica. Te cuento por qué viene. He estado leyendo un libro de una antropóloga y avanzada en psicología también norteamericana, Tanya Luhrmann, que es Cuando Dios habla, cuando Dios contesta, traducido, pues está en inglés. Y ella hace toda la historia de las iglesias evangelistas en Estados Unidos, muy interesante, porque cuenta que son no sé cuántos, si son más de 300 o más, y que son un montón de personas que están afiliadas, digamos, de alguna manera a esas iglesias, y justamente hablan de que la forma de conectarse con Dios que ellos tienen no tiene que ver con la lectura oficial de la Biblia, que la Biblia la usan como un medio para conectarse ellos mismos a través de su meditación al respecto, pero sin creer literalmente en la Biblia, con esa idea de Dios que cada uno tiene, para hacer de Dios como algo personal, como algo propio, el Dios que está en todas las acciones de su vida, y que eso está en la mayoría de ellas. Y ella ha recorrido como antropóloga distintos grupos de iglesias evangelistas, por eso basaba en esa lectura es que comentaba eso. Sí, igual eso que es que no conozco la investigación, eso puede estar basado en como hacen los antropólogos, en consultar a los creyentes de a pie. Pero digamos que en las doctrinas oficiales de las iglesias evangélicas, Estados Unidos, de hecho hay una medición de que el 40% de la población no acepta la evolución, y por razones bíblicas. Entonces ahí es donde, por eso habría que entrar a fondo, pero de hecho los ateos norteamericanos están haciendo siempre debates para refutar la Biblia. ¿Por qué lo hacen? Porque hay toda una teoría, que les puedo pasar videos de predicadores norteamericanos, que tratan de demostrar cómo la ciencia le da la razón al Génesis. O sea, casi que traídas de los pelos las teorías científicas para que calcen con el texto literal del Génesis, que en realidad es un relato mítico que hay que interpretarlo simbólicamente. Pero lo toman literal. Por eso, claro, además Estados Unidos es la cuna de las iglesias evangélicas, porque es el primer país del mundo con libertad de culto. Venían huyendo de la Inquisición católica y la protestante, y entonces en Estados Unidos hay iglesias incontables, o sea, es interminable, pues es donde más se han generado. Y hay muchas corrientes muy diversas. A ver, acá. Graciela. Perdón, Graciela. ¿puedo hacer un comentario? Sí, Graciela. Hola, gracias. No, cuando hablabas del positivismo y hablabas de Comte, y que digamos como que realmente lo relegabas a una etapa donde la mayoría de los autores más modernos lo relegan, pero yo creo que Comte lo que intenta es hacernos ver cómo a través del pasaje del tiempo y de la historia de la humanidad, el hombre va cambiando las razones por las cuales ocurren las cosas. Es decir, en un primer estado o en una primera época quizás le daba a la religión o a la divinidad la causa de todos los fenómenos por desconocimiento, y supuestamente en una sociedad más basada en la ciencia o en un estado positivo, lo que sucedía es que el hombre a través del conocimiento científico entendía de otra forma la razón
de por qué las cosas ocurrían. Y eso me parece que es cierto, es decir, creo que lo que sí la ciencia no puede explicar es el sentido o el propósito de la vida, pero por qué llueve o por qué la Tierra gira o por qué las estrellas o lo que fuere, eso el hombre encontró las respuestas en la ciencia más allá de la religión. Y otra cosa que me gustaría, no sé, que me explicaras un poco mejor, no entiendo por qué decir que no hay diferencia entre ciencia y religión por el mero hecho de que hay científicos que tienen una creencia religiosa. O sea, me parece que como que son dos cosas distintas, porque se puede tener determinada creencia y ser científico. No veo allí esa, no me parece justificación suficiente el hecho de que haya científicos que profesan una religión. Perfecto, buenísimas las dos Exacto. preguntas. Voy por orden, Graciela, gracias. La primera, con respecto a Comte, en realidad el esquema evolutivo que él plantea es entendible cuando uno piensa en las religiones animistas, que el viento era, no sé, el dios que sopla, pero eso no pertenece al mundo de la tradición judeocristiana en general, que es una tradición fuertemente secularizadora del mundo y racional. Aunque tenga misterios religiosos que son difíciles de explicar racionalmente, eso no aplica para la tradición judía. Y además Comte termina fundando una religión propia, un culto a la razón, o sea, con sacerdotes y todo. El pobre le fue mal después ahí en la parte religiosa. Pero en ese sentido, el prejuicio ese se lo aplican a todas las religiones en forma universal. Y entonces el positivismo le aplica, y después los neopositivistas le van a aplicar el mismo prejuicio a la religión como fenómeno universal. Y en realidad está partiendo de un hecho que, como tú decís, es correcto. Históricamente, las religiones animistas explicaban los fenómenos naturales como fuerzas sobrenaturales, e incluso con mitos. Pero fíjate que el judaísmo es la primera religión que desacraliza el mundo y lo racionaliza. ¿Por qué? Porque en la época en que Israel escribió el Génesis, allá por el exilio en Babilonia, siglo VI a.C., creían que los dioses eran los astros, los egipcios y los babilonios y los asirios. Y Israel dice en el Génesis 1 que Dios creó todo eso, y de hecho, como ellos estaban siendo esclavos de los babilonios en ese momento, escriben con bronca, y en el Génesis 1, si uno va a leer hoy en español, dice, y Dios puso una lámpara para el cielo y una lámpara para la noche, o un lucero, como para decir, esas cosas que vos adorás son dos lamparitas que puso mi Dios ahí. O sea, es una guerra a la otra religión. El texto del Génesis lo que busca es decir, el mundo no es divino, la naturaleza no son dioses. O sea que algunos autores dicen que el texto de Génesis 1 fue una primera ilustración racional respecto de los mitos. Sí, es súper interesante el análisis sobre la religión judía como proceso racional de decantamiento del mundo frente a la sacralización del planeta y de las fuerzas naturales. Por eso digo que el positivismo lo que hizo fue aplicar ese criterio al fenómeno religioso en su totalidad, y eso también haciendo injusto, y además en una época donde, como tú bien decís, también era una época con una gran fe en la ciencia, ¿no? Hasta la psicología de Wundt también hacía, la psicología tiene que ser experimental, todo tiene que ser científico, entonces todo tiene que pasar por laboratorio para ser válido, y la física era el modelo. Entonces eso después se fue quebrando, pero en ese momento, o sea, él es hijo de su época también, ¿no? Es entendible. Después lo otro sí, es cierto, o sea, lo que pasa es que no, lo de la relación entre la ciencia y la fe del científico, yo lo planteo por el prejuicio que existe de que la ciencia te lleva, en Uruguay yo lo he tenido con alumnos, que la ciencia te termina llevando al ateísmo. O sea, eso es un argumento que es fuerte para los que plantean el conflicto entre ciencia y religión. ¿Por qué yo usé el argumento? No para decir que son lo mismo, porque no son lo mismo, y son saberes independientes, son saberes autónomos, la fe y la razón, la fe y la ciencia. Lo que no se puede es vivirlos esquizofrénicamente. O sea, yo no puedo creer en algo que es lo contrario a lo que la ciencia me muestra, en mi propia vida personal. Entonces, en ese sentido, el hombre que hace ciencia, o la mujer que hace ciencia, su fe, si esa ciencia le permite vivir la fe plenamente, quiere decir que en su propia vida no hay conflicto, porque no hay conflicto entre esos saberes. Eso es lo que quise decir. No es que es un argumento para lo otro. Ahora, aprovecho tu pregunta y este comentario para explicar una cuestión sobre esto mismo, y es, en general,
existe el prejuicio de que si alguien es menos religioso podría ser un poco más racional, porque lo que no puede usar la razón usa la fe. Y en realidad yo conocí a un biólogo molecular que fue profesor mío, es un profesor en Chile, ya se acaba de jubilar, estaba entre los 80 grandes científicos del mundo, descubrió cosas nuevas sobre, digamos, sobre bacterias y cuestiones así que yo ni me acuerdo mucho ahora. Estudió en el desierto de Atacama algunos fenómenos extraños, y este señor decía, yo compartía la Comisión Pontificia para la Ciencia en el Vaticano con Stephen Hawking, que era ateo, y éramos colegas, dice, ¿no? Dice, y él era un brillante científico, físico y matemático. Y dice, y lo que nos pasa a los científicos es lo siguiente, cuando vemos el mundo y nos maravillamos viendo los millones de galaxias que existen, el universo que parece infinito, y cuando los que observamos el mundo pequeño, ¿no? Y los que se dedican a la física cuántica, y los que queremos entender lo pequeño de lo pequeño de lo pequeño, es un mundo inmensamente mayor del que nosotros conocemos, dice, bueno, suceden dos cosas. Tenemos que dar un paso de fe. Hay gente que dice, yo con todo lo que la ciencia me muestra no necesito a Dios. No necesito la hipótesis Dios. Stephen Hawking. O sea, no me hace falta. Es decir, no la necesito. Dice, y hay otros, como yo, dice, yo soy creyente, que cuanto más estudio la naturaleza, más me maravillo de pensar que detrás de esto hay una inteligencia superior porque me desborda. Pero la ciencia no te lleva a creer más en Dios, como la ciencia no te lleva a ser más ateo. Porque la ciencia es ciencia. La ciencia es un método de investigación. En realidad, lo que te aparta de una de la otra es cuando te pones fanático o fundamentalista de un lado o de otro. Cuando tenés una actitud prejuiciosa, antirreligiosa, o cuando tenés una actitud religiosa fanática contra el conocimiento. Pero cuando tú tenés una apertura mental y crítica y querés entender la realidad, lo que querés es conocerla. Ahora, el paso de la fe es independiente de la ciencia. Eso creo que es lo que me parece que es más importante en cuanto a claridad. Entonces, inteligencia superior y Dios no son sinónimos para todo el mundo. No. Pero de hecho, fíjate, la teoría del Big Bang, que la creó un sacerdote, el padre Lemaitre, Einstein se le reía porque no le creía. Dice, este quiere inventar una teoría para decir que el universo tiene un origen. Porque Einstein defendía que no había origen, que el universo era estacionario. Siempre estuvo ahí. Bueno, Hubble y demás le terminan dando la razón al cura y termina venciendo entre las teorías, la que es dominante hasta hoy, aunque hay otras, es la teoría del Big Bang. Pero cuando el Papa llamó al padre Lemaitre, el Papa ya se entusiasmó, el Papa Pío XII, ahora tenemos una teoría que demuestra que Dios creó el mundo. Y Lemaitre le dijo, no, santidad, esto es ciencia, esto no demuestra nada sobre Dios. Porque además Santo Tomás de Aquino, en la Edad Media, dijo, el universo pudo haber existido siempre y Dios igual ser creador, porque para los creyentes Dios es una realidad sobrenatural, no es una causa física del universo, porque no pertenece al mundo físico para el creyente. Stephen Hawking niega la hipótesis Dios porque piensa de un modo también infantil la idea de Dios como una causa física. Pero en realidad, el origen del universo, la pregunta de cómo surgió el universo es una pregunta para la ciencia. Ahora, la gran pregunta de Leibniz y de Heidegger, ¿por qué hay algo cuando podría no haber habido nada? ¿Por qué hay cuando podría no haber? ¿Por qué hay universo? ¿Por qué estamos? Es una pregunta metafísica, sin respuesta científica, que las religiones intentan dar una respuesta. Y el ateísmo también, el ateísmo materialista. Porque vos tenés dos respuestas hipotéticas de las que tenés que tener fe. O detrás del universo hay un diseño, hay un ajuste fino, hay algo misterioso que le da un orden, o es por azar. Por azar. Ahora, para creer en el azar o en una inteligencia superior, necesitas fe, porque tenés que dar el salto a algo que no puedes demostrar. Por lo tanto, tanto el de un lado como de otro tenés que especular teóricamente qué es eso. Y otra cosa, también para las religiones, que esto pasa, ¿no? La gente se quedó con la catequesis de niño y se queda con una imagen de Dios de Walt Disney. Entonces después, el Dios creador bíblico no es un señor anciano que está flotando en el universo. O sea, eso es una imagen un poco tonta y que obviamente tiene que ver con una catequesis infantil. Para los teólogos cristianos, católicos o protestantes, el Dios creador no es antropomorfizable como un ser humano. Eso es una imagen simbólica del relato bíblico.
Pero entonces un cristiano protestante, católico o musulmán te va a aceptar que para ellos la idea de un Dios creador es que hay un creador. Ahora, ¿cómo creó? No tengo ni idea. Y cómo es Dios tampoco. Es decir, porque es un misterio. Pero bueno, y ahí es donde pueden conciliarse algunas posturas, pero ahí entras en una discusión metafísica. Porque la ciencia lo que dice es, el universo se expande, se enfría, vamos hacia la muerte térmica, pero no tengo más datos, ¿no? A partir de ahí cada uno especulará para donde quiere. Hay una pregunta sobre política y religión acá, de Amiria. Entre política y religión, ¿qué tanta distancia hay? ¿Qué tanta ha habido? Esto es para un curso aparte, pero... Sí, para la bueno, próxima. pero para la próxima, pero respondiendo rápido, siempre hubo. Siempre, porque el ser humano es un animal político, que dijera Aristóteles, y lo que vos crees en tu religión, por ejemplo, todos los actos que la religión siempre buscó para transformar la vida de las personas es un acto político. O sea que en un sentido amplio, toda religión es política, porque la religión no puede estar separada de la realidad. Entonces, por ejemplo, si para una religión, por ejemplo, el ser humano es importante, vas a tener que trabajar por la defensa de los derechos de esas personas. Y eso te lo manda tu religión, independientemente de digamos, la cultura. Entonces, y han existido todo tipo de asociaciones entre la religión y la política. Creo que las más sanas han sido, en la modernidad, los estados laicos, ¿no? Creo que siguen siendo los más sanos, los más saludables, que defienden la libertad de expresión y la autonomía de las personas y de las instituciones. Los casamientos entre religión y política han sido siempre bastante nefastos. Lo que no se puede es separar. O sea, siempre van a estar vinculándose. El tema es cuál es el mejor modo de vincularse. Pero eso es para otra charla, sí. ¿Y alguna relación, Pastorino, entre religión e ideología? ¿Puede establecerse alguna relación? ¿Existe? ¿O es meramente una relación política? Bueno, en realidad, a ver, hay una relación, o sea, sí, siempre la hay. Pero vos estás pensando en un caso concreto, por ejemplo. No, estaba pensando en una ideología con respecto a la religión. Distintas ideologías, visiones distintas de la religión, ¿sí o no? Bueno, O sea, si tomo el concepto de ideología basado en quien mejor lo trabajó, que fue Marx, como sí, filósofo, no los marxistas, sino Marx, y como un sistema de pensamiento con conceptos que también muchas veces sin base científica, pero buscan dar comprensión total de la realidad, porque una ideología trata de comprender la totalidad de la realidad. En este sentido, las religiones pueden funcionar, no siempre, pueden funcionar como ideologías, pero también pueden cruzarse con ideologías y dentro de una sola religión pueden habitar varias ideologías. De hecho, uno puede encontrarse como dentro de una misma iglesia puedes tener sistemas ideológicos conviviendo y en conflicto. Por decir, en la Iglesia Católica, teologías más conservadoras, teologías marxistas de la liberación, y son todos católicos. Van a misa, ¿no? Es decir, vos podés tener, dentro del Islam, por ejemplo, podés tener ideologías más conservadoras, más modernas, más moderadas, dentro del judaísmo también. O sea, vos podés tener dentro de un mismo sistema religioso conviviendo diversas ideologías. perfecto. La ¿Qué teoría de la pasa con el liberación poder? de Bob. ¿Cómo? ¿Qué pasa con el poder y la religión? Esa va para la de religión y política. Sí, claro, están muy vinculados el tema poder y religión y política. Perfecto. Hay una pregunta acá que escribieron. Yo escribí más de una, Sí, yo Jaime estoy quiere teniendo... preguntar algo también. pero espero por otro, sí. Sí, A yo ver. no escribí nada, pero a raíz de lo que está diciendo acá el profesor, que cuando dijo que dentro de cada religión hay diferentes ideologías. Sí. Yo no sé si es un problema semántico, pero no son diferentes ideologías políticas, son diferentes niveles y diferentes grados de ortodoxia
más ortodoxo, menos religioso. No, está bien. Eso pasa en todas las religiones monoteístas, me parece. Claro, ¿no? pero claro, son cosas distintas que es verdad que yo de repente las dejé un poco entreveradas. En todas las religiones no dije que hay, sino que pueden convivir diversas ideologías distintas dentro de cada conglomerado religioso. E incluso dentro de un mismo grupo ortodoxo pueden convivir diversas ideologías. Pero además, claro, en el caso del judaísmo, por ejemplo, tiene que ver más o menos, igual que en el Islam, más o menos con, digamos, los modos estrictos de observancia de las leyes y de la fe tradicional. Pero, por ejemplo, en el cristianismo vos podés tener distintas visiones de la sexualidad, de la política, de la vida, de la espiritualidad dentro de una misma iglesia. Entonces vos tenés sistemas ideológicos como visiones totales de la realidad dentro de una misma religión. Por ejemplo, y también en materia política, por ejemplo. Hay gente que, aunque sean católicos, les cincha más su ideología política que su fe. Entonces van a pelear dentro de su religión más por su ideología política, por ejemplo. En otros lugares no, hay gente que te va a decir, no, mirá, para mí primero está la fe, la ideología política viene en segundo lugar. O sea, es muy diverso el modo en que lo viven. Jaime, no se te oye. El micrófono, Jaime. Jaime, tenés el micrófono apagado. Sí, ya. Ahora sí. Ahora sí. No, esto sería una forma de entremezclar un poco la ideología política con la fe. O sea, lógicamente que dentro del cristianismo puede haber gente de izquierda y gente de derecha. Claro. Y entre las religiones pasa lo mismo. Pero, claro, pero lo que no sé es Después hay una cuestión ahí, la tensión entre cuando a veces la fe puede estar al servicio de la ideología o la ideología al servicio de la fe, que eso es otro fenómeno que está pasando ahora con las iglesias evangélicas neopentecostales, donde entran en política no por el partido político, sino con una finalidad religiosa. Como pasó en Brasil, que Pare de Sufrir apoyó a Collor de Mello, a Lula, a Dilma y a Bolsonaro. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es conseguir sus objetivos religioso-políticos, no la ideología de izquierda o derecha. Pero ese es el caso de Pare de Sufrir, que desconcierta a los analistas políticos y periodistas cuando quieren ubicar a la religión de un lado político, que cual es muy interesante. Graciela. ¿Graciela, yo? Sí, tú. No, estaba pensando, cuando decías lo de el interés de estas iglesias pentecostales, yo creo que más que un interés religioso es un interés económico y de poder y no tanto religioso, me parece. Depende cuál. Mirá que hay iglesias que en realidad están desesperadas porque se dan cuenta que están perdiendo influencia social con su mensaje. O sea, nuestro mensaje está perdiendo relevancia social, y yo escuché a un predicador en un culto evangélico, porque los he investigado, voy y medio escucho, y él dijo, si queremos cambiar la sociedad con valores cristianos, tenemos que estar en los lugares de poder. O sea, su objetivo es moral y religioso. Digo, como hay otros que tienen un objetivo lucrativo, sí, nada, ¿no? Alguien acá menciona la serie de Netflix El Reino. Igual a mí me parece que esa serie como que estigmatiza demasiado a los evangélicos y no responde a la realidad de la complejidad y diversidad que hay de grupos y de alianzas político-religiosas, que como que metió todos los males del mundo en el pastor pero digo, hay muchas cosas que son verdad y que pasan, no en Argentina, sí en Brasil, en Estados Unidos y en Perú, con algunas iglesias evangélicas muy complicadas. Creo que lo trasladaron, bueno, es ficción, pero mucha gente que no conoce una iglesia evangélica con una ficción se queda con esa idea, como que para la realidad también sucede, ¿no? ¿No considerás que las religiones monoteístas son nefastas al ser excluyentes de los no creyentes? Bueno, acá vuelvo a lo mismo de antes. Hay creyentes que respetan al que piensa distinto y hay creyentes que creen que son superiores, como hay ateos que respetan al creyente y valoran la religión, y hay ateos que tratan a los religiosos como si fueran lo peor del mundo. Entonces, en realidad esto tiene que ver con la capacidad humana de respetar al diferente. No tiene que ver tanto con la creencia, sino con las personas. Sin embargo, en el Islam parecería que no pasa eso, ¿no?
Bueno, los sectores más radicales del Islam y algunos más conservadores no. Pero históricamente el Islam, aunque no tolera al distinto por su origen, de hecho, que fue combativo con las tribus árabes del lugar, sin embargo, a las religiones del libro las toleraban por sentirlas más cercanas, es decir, en algunos comienzos, o sea, algunas facciones del Islam tienen niveles diferentes de tolerancia. Yo tengo un amigo musulmán en Montevideo que se convirtió al Islam, es traductor de árabe y la esposa es católica. Y, o sea, por eso, y conozco musulmanes que lo atacan a él porque lo consideran un liberal y yo qué sé, no sé cuánto. O sea, por eso, es como muy diverso. Volvemos al comienzo, ¿no? Es como muy variopinto todo, aunque uno tiene como ciertas caricaturas de lo que ve. Hay sectores mayoritarios a veces en algunas cosas. Y para cerrar, les quiero contar, porque igual acá hay varios temas, pero les puedo pasar material que se los paso a Jorge más fácil, artículos, y él se los reenvía después, así no pierdo tiempo ahora buscando, pero les puedo pasar libros o artículos de cualquiera de estos temas que quieran. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho, capaz que me la escucharon si vieron en algún video, porque es de Martin Buber, un gran filósofo judío que se convirtió al hasidismo. Buber cuenta una anécdota que después es retomada por algunos teólogos cristianos, donde un ateo recalcitrante, así duro, quiere ir a destruir la fe de un montón de rabinos, y entonces les empieza a argumentar y que además la gente no pierde la fe porque le den argumentos, pero bueno, está. La anécdota de Buber es que van perdiendo la fe uno tras otro, van entrando en crisis, y el ateo va ganando terreno hasta que llega al último, que está leyendo la Torá, y entonces el que está leyendo la Torá sonríe y le dice, usted ha destruido la fe de todos mis colegas, tal vez hasta yo mismo la pierda hoy, pero usted nunca podrá librarse de la pregunta, nunca podrá librarse de la duda de que tal vez Dios exista. Sí. Y entonces el ateo se va como derrumbado, en silencio, y el rabino se retira también en silencio. Y un teólogo cristiano comenta este texto de Buber con algo que me gustó mucho. Dice, el ateo y el creyente están más cerca de lo que creen, porque ambos comparten la dura existencia de vivir siempre hasta la muerte con la duda. Porque el creyente nunca podrá librarse de la duda racional de que tal vez todo lo que crea no sea cierto. Sin embargo, libremente elige creer en lo que cree, en su Dios. El ateo, si es honesto intelectualmente como el creyente del mismo modo, vivirá toda la vida con la duda de que tal vez todo su ateísmo no sea verdad. Sin embargo, elige racionalmente optar por la fe que eligió, la fe del ateo. Por lo tanto, ¿Pero ese no sería el agnóstico? no, porque el agnóstico es el que dice que no sabe. Pero en este caso Por el eso, ateo, duda. claro, pero el agnóstico no emite juicio. En cambio el ateo dice, aunque, claro, es como el creyente, aunque yo tenga mis dudas de vez en cuando, mi creencia básica es esta y yo sigo creyendo esto. Cada tanto me sopapean las dudas. Pero, Sí. pero yo creo, porque no existe, salvo que tenga algún fanatismo particular, una persona que no dude nunca de nada. Casi que rayan lo patológico. El creyente siempre tiene sus angustias en su intimidad de que tal vez lo que cree no sea verdad. Pero en el fondo de su corazón se pone feliz porque cree y decide seguir creyendo. Y el ateo, aunque lo aceche la sombra de un Dios, recupera la felicidad cuando dice, estos son patrañas que me vienen a la mente, pero no hay ningún Dios. Entonces, No, ahora porque hay algunos levantando la mano, pero quiero Sí. cerrar la historia. Y es, lo que dice otro autor que los comenta, que me gusta mucho, dice es, si el creyente y el ateo fueran más humildes y más honestos para compartir sus dudas en compañía uno del otro, se darían cuenta que es más lo que los une que lo que los separa, su condición humana de dudar hasta el final. Y eso es un poco como el decir, bueno, yo respeto que vos hayas elegido este camino porque es el que a vos te convenció, pero no es para excluirse unos a otros. Bien, por ahí cierro la anécdota. Sí. Yo tengo una pregunta en Sí, relación a eso. Eugenio y Héctor, Sí. que tienen la mano levantada, sí. ¿Por qué hay que dar respuesta a las dudas? Porque no solamente tenemos dudas en relación a la existencia de Dios o no, que puede ser una duda razonable,
sino tenemos dudas en una infinidad de circunstancias en la vida. La cuestión es cómo nos adaptamos a esas circunstancias. Porque, ¿qué nos obliga a darle una respuesta a esa duda? Bueno, ahí te voy a... Esto es otro temón. Yo considero, mi visión personal, yo considero que la crisis de la ciencia a principios del siglo XX trajo eso de que si la ciencia, con la teoría de la relatividad y la física cuántica, pusimos en crisis el concepto de verdad y lo que queríamos saber no sabemos hasta dónde es cierto, y ahora somos más conscientes de que es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Lo dijeron antes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sin embargo, la misma tradición socrática que lo dijo antes, entiende, por lo pronto, que el ser humano necesita siempre, desea conocer y saber la verdad. Lo cual no quiere decir que pueda alcanzar una verdad absoluta, pero sí va siempre en camino, progresando en la búsqueda del conocimiento. En la crisis de la verdad que vive nuestro tiempo, de que la verdad no debe importar, genera pragmatismo. El pragmatismo es, bueno, no importa cuál sea la verdad. Si sirve, apliquemos lo que sirve. Entonces, ese criterio termina en que, bueno, si te hace bien lo que crees, dale para adelante. Ahora, no importa que sea falso. Y eso lo que genera es una cultura como la que tenemos hoy, también de la posverdad. O sea, en el fondo, tenemos que ser más humildes de que no podemos tener verdades absolutas, pero sí, creo yo, recuperar aquella fe de los filósofos griegos de que está bueno saber, está bueno crecer, conocer y seguir buscando la verdad humildemente, ¿no? Y a veces sumando perspectivas y junto a otros y no en solitario. De hecho, hoy ya no hay científicos solitarios. La ciencia evolucionó hoy a equipos de investigación, ¿no? Es decir, hoy somos mucho más conscientes de la solidaridad del conocimiento y de la necesidad que tenemos de sumar perspectivas, pero un riesgo que nos acecha hoy es tanto el fundamentalismo del inseguro que no quiere matices, como el fundamentalismo relativista que considera que da todo lo mismo, que todo da igual, ¿no? Entonces, No da todo igual. Mi pregunta era por qué hay que tener una alternativa o una creencia en relación a no, temas mira, que estamos Eugenio, tan... no, existen otros caminos, existen. Yo planteo estos dos porque son los clásicos en la filosofía de la religión, pero de hecho hay otros caminos que son lo que se llaman las opciones fundamentales ante el tema de Dios. Otra es la que planteó Jorge, creo, ¿no? El agnóstico. Esa es otra forma de pararse. Y te digo una cuarta forma de pararse. Se clasifican 4. Teísta, ateo, agnóstico y la cuarta es el indiferente. Ni siquiera me hago la pregunta, no me interesa. Claro. Bueno. Perfecto. Este, Héctor, la última. Sí, Miguel, no, yo te quería preguntar con respecto a si no hay un marco de referencia que supera y las abarca a todas las religiones, tanto las monoteístas como las que son panteístas. Si ese marco de referencia no es la espiritualidad. Porque en algún momento tú hiciste referencia al Big Bang y según mi información, probablemente equivocada, el Big Bang se produce para establecer un mínimo de orden, porque antes del Big Bang existía un gran caos. Pasaron muchísimos siglos, llegamos a la modernidad líquida y estamos ante lo que Leonardo Boff llama el antropoceno, que vendría a ser la última etapa del cuaternario. Y ese antropoceno es prácticamente sinónimo de una enorme incertidumbre y un enorme caos. Entonces, la pregunta, y siguiendo un poco el ideario de Boff, sería si el hombre no ha sido visto por la modernidad líquida como más por un tener que por un ser, y si no hay esa vuelta a una religión no religiosa que es la espiritualidad, es decir, la espiritualidad sin Dios, simplemente, y además sin ajustarse a ningún dogma, simplemente con la realidad
de respetar a nuestra casa común, que es la Madre Tierra. No Sí. sé, me gustaría Sí, eso saber es un tu poco opinión. la línea de Boff, sí, la conozco. Yo, a ver, entiendo que la espiritualidad es una dimensión de lo humano, que muchas veces se la negó, tal vez por querer atacar la religión, querer hacer una visión del ser humano materialista. Y hoy se está descubriendo desde todas las disciplinas, por ejemplo, la psicología habla ahora de psicología espiritual o de inteligencia espiritual, la dimensión de la interioridad, de la búsqueda de trascendencia, de cuánto ayuda para la salud. Hay estudios de neurociencia sobre la vida espiritual. Es decir, hay todo un redescubrimiento de la espiritualidad independientemente de las religiones. Claramente, yo no diría que puede ser un marco común, pero sí es una base humana común para que exista la religión, es la espiritualidad. O sea, sin espiritualidad no hay religión. O sea, las religiones surgen porque el ser humano es un ser espiritual. Sí, por eso me refiero que para los que no quieran adherir a ningún culto... Y eso es lo que está pasando ahora, Héctor. Eso es lo que yo comenté, por eso, que pasa ahora. La espiritualidad sería la religión de los no religiosos. El Dios de Spinoza. De todas maneras, esto no tiene nada que ver con el New Age, que fue lo que ocurrió por mediados de la década del 70. No, sí, que es otra cosa. Es otra cosa. Esto me parece que lo de Boff es una manera de dar cierta orientación de cómo se puede salir del antropoceno. Sí, el tema ahí es, claro, que hay todo un tema de cambio de paradigma con esa cuestión, ¿no? En todos los campos, no solo en el religioso, ¿no? Porque tiene que ver también con el lugar del ser humano en la biodiversidad y en el planeta. Tiene que ver con un cambio de mentalidad con respecto a muchas cosas. Yo lo que sí veo ahí... Perdón, sí. Miguel, sabemos que tú tenés hasta las 4:30 por compromisos anteriores. No te queremos sacar más tiempo. Podremos de alguna manera continuar con el tema en otro viernes, y desde ya excelente tu actuación, tu conferencia, digamos, excelente. Bueno, muchas gracias, Jorge. Yo les mando material incluso para lo que Héctor preguntaba. Tengo alguna cosa escrita sobre este tema de espiritualidad y religión y por dónde va la religión hoy. Yo te lo mando todo ahora en un rato al WhatsApp y se los podés pasar. ¿Tá? Perfecto. Pues sabemos de tus compromisos ahora a 4:30. Ahí va. Muchas gracias por la intervención de hoy. Bueno, un placer. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chau. Muy buena la presentación. Gracias. Y para todo el resto, nos vemos el viernes que viene. All right. Muy bien. Chao, hasta el viernes. Chao. Hasta el viernes. Que pasen bien. Hasta el viernes. Que pasen bien. Pedro.